Hola, buen día. Quería exponer unas ideas al grupo. En esta oportunidad quería exponer un tema relacionado con Jira y la gestión de proyectos. En este caso, como introducción, actualmente el área, ¿no?, anota sus actividades relacionadas con proyectos en Jira. Y Jira se utiliza, ¿no?, como una plataforma de gestión de proyectos, donde se despliega, como dije, las actividades relacionadas con ese proyecto, ¿no? O sea, qué actividades se van a hacer para lograr, por ejemplo, no sé, algo que haya demandado, por ejemplo, la empresa contratista en tal caso, ¿no? Y en este caso el negocio. Entonces, yo lo que quería exponer básicamente es no tanto cómo gestionar Jira, como actualmente se hace, ¿no? El área de gestión hace la gestión de Jira, ¿no? Yo lo que quería proponer es cómo estructurar básicamente un proyecto, ¿no?, de tal manera que ese proyecto tenga los componentes que yo necesito, ¿no? Yo soy área de desarrollo, entonces yo necesito ciertos campos, necesito, no sé, cierta trazabilidad, ¿no?, en cuanto al desarrollo de mis actividades, yo como área de calidad, como área de infraestructura, como área de gestión incluso, ¿no? Entonces, cómo yo creo o adapto básicamente la infraestructura a mis necesidades, ¿no? Porque lo que estaba al menos observando, ¿no?, como he tenido la oportunidad de ver los proyectos, ¿no?, a nivel de Jira, es que en general se trabaja bajo la misma estructura por defecto que te da Jira, ¿no? Entonces, el desarrollo trabaja con las características por defecto de Jira, ¿no? Entonces, el área de calidad, el área de infraestructura, ¿no? En este caso, lo que sí al menos se puede observar es que en el área en este caso de mantenimiento, ¿no?, donde Mesa Ayuda, por ejemplo, ¿no?, ellos sí tienen configurado en este caso Jira, ¿no?, a las necesidades de ellos, ¿no? Entonces la idea es también que tanto el área de desarrollo como el área de calidad, todas las áreas de la gestión de infraestructura, puedan proponer sus propias infraestructuras, en este caso de gestión, ¿no? De tal manera de que eh, la plataforma sirva básicamente para la labor que hace cada área, ¿no? Oye, nosotros somos área de calidad, o sea, si nos ponemos un poco críticos, o sea, las necesidades de calidad no son la misma que las de desarrollo, ¿no? Y la de desarrollo no es la misma que infraestructura ni la de gestión, ¿no? En este caso, como gestión en teoría solamente se dedica a gestión, no tendría por qué tener tiempos de desarrollo en tal caso, ¿no? Entonces, ahí hay campos que no necesita en este caso, pero en algunos proyectos se observa que esos campos sí están, o sea, cosas que son para, que digamos, para desarrollo, se repiten, ¿no?, en gestión en tal caso, ¿no? Pero la idea es que, al menos yo quería exponer al menos esta presentación justamente para eso, ¿no? Oye, yo quiero proponer esto para que cada uno pueda proponer su estructura de gestión en tal caso, ¿no? Y también gestión se adapte, el área de gestión adapte eso a las presentaciones, al negocio, como se dice, ¿no? Entonces, vamos a pasar a esta parte inicial. ¿Ya? Bueno, acá voy a dar primero una introducción para poder tener una visión así general. ¿Ya? En este caso, al menos ya, Jira, vamos, ya estamos empezando, ya tipos de esquema en Jira. ¿Ya? Vamos a empezar primero con estos conceptos de acá. Componente y contenedor. En este caso, vamos a un ejemplo, ¿no? Yo tengo Jira, vamos a poner Jira. Jira me ofrece 1000 componentes, ¿ya? En este caso, componentes por defecto y componentes que yo puedo crear en tal caso, ¿no? Claro, pero eso como está dentro del mundo de Jira, las áreas que estén ahí pueden jalar esos componentes en tal caso, o bien por defecto, que normalmente se hace ahora, o bien creado, que en este caso campos personalizados se dice, ¿no? Entonces, de todos esos componentes, yo puedo, vamos a asumir que sean 1000, ¿no? Entonces yo puedo agarrar 12 nada más, ¿no? 12 componentes, no interesa si es por defecto o personalizado. Agarro esos 12 componentes y lo pongo en algún sitio, en un contenedor en este caso, ¿ya? Ese contenedor viene a ser un esquema básicamente de lo que un esquema de lo que se quiere hacer, ¿ya? Vamos a pasar, por ejemplo, aquí vamos a pasar acá al grafiquito primero para explicarlo. Acá me dice esquema de campos, ¿ya? En este caso, cuando yo digo que agarro 12 componentes, en este caso como está relacionado con el tema de campos,
y estoy agarrando 12 campos, ¿ya? 12 campos y las estoy colocando en un contenedor. Un contenedor puede ser, por ejemplo, un proyecto en este caso, ¿no? Que va a albergar esos 12 campos, ¿no? No necesariamente un proyecto, puede ser una incidencia, ¿no? Los issues, ¿no? Los issues son los registros, ¿no? de seguimiento, básicamente, ¿no? Tareas, bugs, subtareas, ¿no? Entonces, en este caso, yo agarro, por ejemplo, esos 12 componentes, entonces los coloco en el contenedor. ¿Cuál es mi contenedor? Puede ser, por ejemplo, un issue, puede ser una tarea, por ejemplo, ¿no? Que tiene estos campos, o 12 campos, ¿no? Que están definiendo dentro de la tarea, ¿no? Básicamente para la gestión de esa tarea se necesitan 12 campos, ¿no? Por ejemplo, para la gestión de una subtarea, ¿no? Ya no necesariamente puedo agarrar 12, sino voy a agarrar 6 nada más, 6 campos y lo pongo acá, ¿no? Pero asociado, por ejemplo, a una subtarea. ¿Okay? Entonces, en este caso estoy asociando componentes, ¿no? a objetos, ¿no? Entonces, en este caso, eso es prácticamente un esquema, ¿ya? Dentro de Jira se manejan esquemas. Es como que yo agarro estos campos, lo asigno a estos objetos, ¿no? Que son los issues, ¿no? Puede ser, como digo, tareas. Entonces estoy asociando esta estructura o estos componentes a este objeto, ¿no? Entonces, en este caso, vendría a ser un esquema, ¿no? Puede ser miles de esquemas, como digo, agarrar una mezcla de 3, de 3, 2, 1, 5, de 10 en 10, de 8 en 8, n componentes y haciéndolo los objetos, ¿no? De tal manera de que cada objeto es especializado claro, según las necesidades de ese componente, ¿no? Este componente requiere 6 campos, este 2, este 10 y así, ¿no? Entonces, de esa forma poder ir estructurando básicamente los campos que requieren, en este caso los issues, ¿no? o estos objetos, ¿no? Entonces, esas variaciones prácticamente de estar asignando objetos es el tema de los esquemas, ¿no? Entonces pueden haber miles de esquemas que se pueden realizar, ¿no? Si solamente tuviera 5 elementos, ¿no? Los podría agarrar de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro y estar asignándolo, por ejemplo, a estos objetos, ¿no? Y se pueden hacer miles de combinaciones, ¿ya? Y sí, entonces esos son los esquemas, también el concepto de esquema, ¿no? A nivel de Jira, ¿ya? Así como tenemos esquema de campos donde yo estoy asignando campos a los objetos, también tenemos esquemas de pantalla, ¿ya? O sea, es como que qué vistas yo quiero que aparezcan. O sea, puedo tener, como digo, ¿no? Pantallas. Estas pantallas son como vistas, ¿ya? Vistas. Esta pantalla, por ejemplo, puede tener solamente, como digo, 4 campos. Vamos a nivel de campos, ¿no? Campos. En cambio, esta vista de acá tiene que, cada vez que yo hago clic, por ejemplo, en editar, esto está relacionado con operaciones, ¿no? Cada vez que yo hago una, una operación, por ejemplo, acá dice acá abajo, ¿no? Determina qué campos, ¿no? Se muestran al crear, editar o ver un issue. Si yo quiero, por ejemplo, crear una incidencia, un issue, entonces yo al momento de crear clip me debería aparecer una pantalla. Y es la pantalla cada vez que hacemos a crear, ¿no? Pero qué componentes me deben aparecer en esa pantalla. En este caso, si es que nos vamos a nivel de campos, ¿no? ¿Qué campos deberían aparecer? Ah, ya. Entonces yo al crear un issue, no, debería aparecer como un formulario. Es prácticamente un formulario, pero me tiene que aparecer con 12 campos, 1, 12 hasta el 12, ¿no? Pero si yo lo quiero editar, ¿no? Como ya lo registré al inicio, ya no hay cosas que no deberían aparecer ya. Entonces, cuando lo edito, no, solamente tienen que aparecer 6 campos nada más, ya no los 12 del inicio. Porque los 12 del inicio ya eso sí, eso se queda ahí, al menos 6 que se queden ahí, pero solamente se pueden editar 6 cosas ahora, ¿no? Entonces, estamos viendo que esta pantalla o esta vista de 2 elementos ya es diferente. Al crear es diferente, al editar es diferente, ¿no? También incluso hasta al ver, también cuando yo voy a ver o observar un issue, posiblemente ya no quiero que aparezca estos 12 ni estos 6, ¿no? Sino 18. Quiero que aparezcan más, bueno, como digo, más o menos, ¿no? Pero en este caso, en mi vista de observar nada más, pueden aparecer 18 campos, ¿no? O sea, pueden aparecer más cositas, otros campos tal vez que se han calculado a partir de estos 12 o estos cambios de estos 6, ¿no? Entonces, estamos viendo que se pueden crear esquemas, y eso vienen a ser esquemas también, esquemas de visualización básicamente. Así como hay esquema de campos, ¿no? Tú puedes agrupar campos, acá puedes agrupar campos dentro de vistas en este caso, ¿no? Entonces nos vamos también a... Y esto está relacionado con los issues, ¿no? O sea, qué campos va a tener un issue, qué vistas, ¿no? En este caso, o sea, relacionado con las operaciones, claro, ¿no? Luego también tenemos esquemas de prioridad, ¿ya? O sea, cuando digo esquemas de prioridad, sí hemos visto en el tema, ¿no? O sea,
um, qué es lo que se tiene que hacer primero o qué es más urgente en este caso, ¿no? En general, Jira tiene por defecto ya sus esquemas de prioridades, pero también se pueden definir. ¿Ya? En este caso, qué es más urgente, qué es menos urgente, ¿no? Puedo tener en general hay este ejemplo, ¿no? Muy urgente, urgente, normal, ¿no? Menos urgente y no urgente. 5 categorías en este caso, ¿no? O 5 componentes. Entonces, en este caso, si yo quisiera crear esquemas, podría agarrarlo de dos en dos, de tres, o solamente 2 componentes nada más, ¿no? Urgente y no urgente. Ese es un esquema ya. Entonces, o bien ese esquema puede tener 2 componentes, como en este ejemplo, o si no, los 5 mismo, ¿no? En general está los 5, ¿no? O si no, el alto, medio y bajo. Y ese ya es otro esquema, ¿no? Que solamente contempla 3 componentes, ¿no? Entonces, sí, vemos que este concepto de esquemas se repite bastante, pero así, o sea, vamos construyendo los esquemas y esos esquemas son como plantillas básicamente que se van a utilizar en el proyecto. Y esos esquemas se quedan pegados en el sistema. Entonces, esos esquemas se pueden utilizar en otros proyectos. O sea, la idea es que cada área pueda crear sus esquemas, ¿no? Según las necesidades que tenga y asignar los proyectos que quieran en tal caso, ¿no? O lo tengan ya a la mano para no estar creándolo 5, 6, 7, 8, 10 veces, como dicen, ¿no? O sea, la idea de los esquemas es que ya tengas listo tus componentes, ¿no? Ya agrupados en esquemas y lo asignes a los proyectos, ¿no? En este caso, como digo, ¿no? Yo tengo un esquema de prioridades donde solamente hay alto, medio, bajo, ¿no? Prioridad alta, medio, baja. Entonces, no, bueno, yo no quiero crear otro tipo de esquema, entonces copio nada más este esquema. Cada vez que yo creo un issue, yo el esquema que estoy con el esquema que yo voy a trabajar es eso, alto, medio, bajo nada más, ¿no? Hay otro grupo, otra área que puede trabajar con otro tipo de esquema, ¿no? Que ellos sí pueden trabajar, por ejemplo, súper alto, súper bajo o muy urgente, o sea, incluso pueden crear, ¿no? O sea, ya ellos pueden tener su propio esquema porque las necesidades de ellos se adaptan, o sea, esos componentes se adaptan a las necesidades de ellos, como digo, o sea, algo que ya esté genérico, o sea, no necesariamente va a necesitar un área, ¿no? O sea, un área posiblemente va a necesitar su propia, que digamos, su propia configuración en tal caso, ¿no? Para hacer mejor su labor, ¿no? Luego, como estamos viendo ya concepto de esquemas, seguimos acá esquema de issues, ¿no? Esto es básicamente o sea, qué issues podemos tomar, qué incidencias, ¿no? En este caso, si es en este caso, una tarea, subtarea, ¿no? Un bug, una épica, una historia en este caso, ¿no? O sea, qué tipos de issues pueden... hay issues también personalizables, ¿ya? Pero Jira por defecto utiliza esto que he mencionado ahora, ¿no? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, puedo hacer un esquema, como digo, de 3 componentes nada más, ¿no? Tarea, no, perdón, historia, tarea y subtarea, nada más. Con eso me basta dentro de mi esquema, ¿no? Entonces, yo cuando vaya a mis registros de mis registros de Jira, ¿no? De mis actividades, solamente voy a ver esos 3 componentes, ¿no? Entonces, en este caso vendría a ser historia, subtarea o tarea y subtarea, ¿no? Eso es porque se adapta a mis necesidades, ¿no? Pero puede venir otro grupo, otra área. No, yo quiero completo. Yo quiero historia, subtarea, tarea y algo más, bug, todo. Puedes crear un montón, miles, ¿ya? Bueno, lo ideal no te vas a llenar pues, de 100 o 10, 10 tipos de issues. Bueno, en general son 5 nada más, ¿no? Tarea, subtarea, épica, no me acuerdo qué más, pero hasta el bug, ¿ya? Entonces, como digo, puedes agarrar de 2 en 2, de 3 en 3, ya según las necesidades que el área quiera, ¿no? En este caso también otro tipo de esquemas es el esquema de flujo de trabajo, ¿ya? En este caso, um, como digo, ¿no? Es un flujo de trabajo, ¿ya? Un flujo de trabajo, ¿ya? Viene a ser básicamente el proceso que voy a seguir para ese issue, ¿no? O para esa incidencia, ¿no? O para esa tarea en tal caso, como dice acá el medio, ¿no? Para esa tarea, para ese elemento de trabajo que yo tengo que seguir en Jira, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, un proceso para un flujo de trabajo puede ser, por ejemplo, acá vamos a sacar el ejemplo porque no la veo bien en mi cabeza. Por ejemplo, ¿no? Un flujo de trabajo básicamente es un proceso por el cual va a tener que pasar esa tarea, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, se puede crear, va a estar en proceso, en revisión, en bloqueo, resuelto, cerrado, y así, ¿no? Estados del flujo de trabajo, ¿no? En este caso, estos son estados, ¿no? Entonces, estos son los estados por el cual
va a pasar ese issue, ¿no? O sea, esto es básicamente para el tema de gestión, ¿no? Oye, si es que está en bloqueo, ahí el área de gestión, oye, ¿por qué estás en bloqueo, no? Si está resuelto, cerrado, ¿qué es lo que más le interesa al área de gestión, no? Dentro de este flujo de trabajo, ¿no? Y el flujo de trabajo, por ejemplo, es todo esto de acá, lo puede hacer el desarrollo, el área de calidad, infraestructura, pero al final lo que le interesa a la gestión es que esté cerrado en tal caso, ¿no? Porque eso es lo que va a presentar el negocio, ¿no? Ya, entonces es un flujo de trabajo. Como digo, este es un flujo de trabajo, al menos este es como ejemplo, ¿no? Que si falla, por ejemplo, en la revisión, se regresa en progreso porque el área de Cuba, por ejemplo, determina, oye, hay un fallo, regrésate por eso, ¿no? También es parte del flujo, ¿no? Si hay un bloqueo, hay un fallo, vuélvete a por eso, ¿no? Entonces, si no hay fallos, hay algún bloqueo, no hay bloqueo, ya, entonces acá estaría el área de calidad, por ejemplo, ¿no? Haciendo la revisión, por ejemplo, de desarrollo en tal caso, ¿no? Y al final ellos darían el cerrado, bueno, porque no hay ningún problema, todo está cumple con, en este caso, aspecto de calidad y pasa, ¿no? Y acá ya entraría el área de gestión para, bueno, hacer la gestión, ¿no? Ya está cerrado antes de tiempo, sí, 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 bueno, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de flujo de trabajo, pueden haber miles, cientos, un flujo, es un flujo de ejemplo, ¿ya? O sea, solamente para nuestro esquema, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener un esquema nada más en progreso, en revisión y cerrado. Ese se debería ser un esquema al menos de flujo de trabajo, ¿no? O si no, nuevo, en progreso, resuelto y cerrado. Entonces, como digo, o sea, podríamos tener un flujo de trabajo base y escogemos ahí cuál es lo que queremos o qué componentes que queremos de ese flujo, ¿no? También a nivel de componentes, como digo, ¿no? Entonces, uno puede definir en este caso diferentes tipos de esquema de flujo de trabajo en el caso, ¿no? O sea, no necesariamente con estos nombres, pueden ser, o sea, flujos, hay flujos por defecto en Jira, ¿ya? Pero podríamos tener flujos, cada área puede tener su flujo en particular, por ejemplo, no sé, calidad puede tener su flujo de trabajo particular, desarrollo su flujo de trabajo particular, y infraestructura y gestión, pues cada uno puede tener su flujo de trabajo particular, ¿no? O en este caso todo en uno y como digo, cada uno se fija en los estados nada más que necesita presentar, ¿no? Como digo, gestión no tendría por qué estar en bloqueada revisión, sino, claro, revisando sí, pero no es parte de su estado, como digo, ¿no? O sea, parte del flujo que ellos hacen en tal caso, ¿no? Porque esto lo hace calidad, esto lo hace desarrollo, ¿no? Más atrás infraestructura, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces acá estamos hablando también de esquemas de flujo de trabajo, ¿ya? Luego, ya sí, así como estábamos comentando, así, al menos estos componentes, 5 componentes que hemos mostrado ahora, que estaba mostrando ahora, son los, vamos a decir, como pilares, ¿no? Para construir un proyecto, ¿no? Oye, necesito un flujo de trabajo para el proyecto, así, pues si no, ¿cómo te vas a ayudar, no? Necesito esquemas de qué cosa, qué hizo, qué asuntos se van a ver dentro del proyecto, sí. Niveles de prioridad también, porque siempre hay algo que es prioritario dentro del proyecto, ¿no? Porque puede haber incidencias, bueno, oye, no terminar eso primero, ¿no? También qué campos van a haber para el tema de los registros, ¿no? Y las pantallas también que se van a ir mostrando según las operaciones que se vayan haciendo, ¿no? Entonces, esta es la estructura principal, básicamente, del proyecto de Gira. Y en este caso también tenemos otro tipo de esquemas, pero entonces es como si fueran, estos son configuraciones, ¿no? Pero igual son esquemas también que se pueden agregar básicamente a la estructura principal de la creación o la generación de un proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, no voy a explicarlo todo, sino así en manera de ejemplo nada más para no alargar más el video, porque en la siguiente explico este otro gráfico, ¿no? De donde está más explayado. Entonces acá tenemos esquema resolución, ¿no? En este caso, acá me dice, ¿no? Como lo que define las resoluciones posibles al cerrar un issue, ¿no? En este caso, cuando yo voy a cerrar un issue puede estar cerrado, súper cerrado, ya cerrado, o sea, es básicamente el nombre que le voy a poner a esos esquemas de resolución, ¿no? Incluso como estamos viendo el flujo de trabajo, hasta un punto puede ser, no sé, resuelto al 20%, resuelto al 60%, resuelto al 100%, ¿no? Entonces, son básicamente esquemas de resolución, ¿no? O sea, puede trabajar con dos esquemas incluso, ¿no? Resuelto o no resuelto, ¿no? O como digo porcentajes, con tres, por ejemplo, resuelto al 20, al 60 y al 100, ¿no? Ya estoy trabajando con dos esquemas en tal caso, ¿no? Entonces, también esquema de permisos, ¿no? O sea, qué acciones, por ejemplo, hace. Esto es prácticamente para el usuario, ¿no? O sea, si me va a permitir, por ejemplo, crear, editar, ¿no? Pues un esquema puede ser yo como usuario, ¿no? A mí solamente se me están dando, por ejemplo, las operaciones de crear y editar issues, no cerrar, ¿no?
Entonces ya se basa en un esquema para mí, bueno, o sea, un esquema para mi usuario. Puedes darle esquemas a un grupo también de usuarios, ¿ya? Pero en este caso me estoy dando un esquema a mí mismo, ¿no? Yo solamente, el administrador o el área de gestión me da, oye, no solamente tú puedes editar, ese es mi esquema mío. Ah, pero el otro de otro pata, no, el otro sí tiene otro esquema, él sí puede editar, crear y cerrar. Y el otro no, el otro solamente puede cerrar. Bueno, diferentes tipos de esquema, ¿no? Esquemas de notificaciones. Esto es básicamente a quién se les tiene que notificar, ¿no? Esto está basado en eventos, básicamente, ¿no? De cada vez que pasa algo en algún issue o algún componente, un objeto dentro de la infraestructura, hay un evento, entonces se notifica mediante correo, ¿no? En este caso Git utiliza correo, ¿no? En este caso, yo puedo tener mi esquema de, oye, cada vez que hay alguien crea un issue, ¿no? Relacionado con el proyecto tal, ¿no? Como yo estoy tal vez encargado o responsable o participo en ese proyecto, oye, también que me notifique el sistema. Entonces hago mi esquema de notificaciones, oye, a estos correos, mm, claro, hago mi esquema, ¿no? Oye, a Axel, a Juan, a Lucho, ¿no? En este caso hago mi esquema de estas tres personas que están relacionadas, por ejemplo, con la creación de issues, ¿no? También puede ser otro esquema de otro tipo, de otros correos, ¿no? Y le asocio eventos, ¿no? Oye, si utilizan estos eventos, si hay estos eventos, manda el correo a tu pata, ¿no? Y así, ¿no? O sea, o no necesariamente mandar, claro, claro, o sea, sí, bajo un evento puede ser que se borre, se edite, se cree algo, ¿no? O se asigne en tal caso, me han asignado algo, mándame un correo porque me han asignado, ¿no? Ya, entonces acá también tenemos esquemas de seguridad, controla la visibilidad de issues. Ah, ya, entonces en este caso, esquemas de visibilidad es qué cosas yo puedo ver o no. Puede ser que hay información sensible, no, bueno, no tan sensible, que digamos, no, información que solamente necesita ver, por ejemplo, el área de gestión, en este caso, como ellos hacen las gestiones, no tendría por qué verlo el área de desarrollo, infraestructura o calidad en tal caso, ¿no? Actualmente sí se ve, o sea, tú entras a las actividades de gestión y sí puedes ver al menos documentos de ese tema, ¿no? Pero lo ideal es que se controle al menos el tema de este tema de esquemas de seguridad, ¿no? Oye, como estos hay solamente dos, tres personas que están encargadas del área que digamos de gestión, entonces solamente se les da visualización de ciertos registros a estas personas, ¿no? Entonces básicamente es qué personas pueden ver issues, ¿no? Básicamente, ¿no? Y hago mi esquema, ¿no? Oye, solamente estas dos, o puede ser uno, o puede ser tres, y no solamente a nivel de personas, sino puede ser, oye, este solamente puede ver los issues de tal proyecto, o de tal proyecto, o a determinados issues en tal caso, ¿no? No, hay 100 y no, la general solamente dos personas pueden ver el 90 y el 98, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces en este caso también tenemos esquema de actividades. En este caso, esto también es la parte visual, ¿no? En este caso, cuando nos vamos la API de Jira, ¿ya? Las actividades vienen a ser todos los registros que se han hecho en un issue, ¿no? Oye, cuándo se ha creado, cuándo se ha actualizado, quién lo ha creado, a qué hora, qué campos tiene, todas las actividades que se ha hecho, al menos con marcas de tiempo, está relacionado con marcas de tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nosotros sentamos a hacer un registro de Jira, ¿no? Hacemos el registro y lo abrimos, ¿no? Lo abrimos. Entonces, en la parte derecha de la pantalla nosotros podemos ver, ¿no? Aquí abajo, nos vamos abajo, quién lo creó, a qué hora se creó, en este caso, cuándo fue su fecha de última actualización. Entonces, lo que estamos viendo acá es prácticamente ¿qué digamos? Un registro, ¿no? Histórico, ¿no? Lo registro y lo abro mañana y el registro está ahí, ¿no? Entonces prácticamente lo que me da el esquema de actividades, oye, cada vez que y en este caso yo visualizo un issue en tal caso, ¿no? Am, en el historial, ¿no? O sea, qué movimiento tiene un issue. Oye, cada vez que yo abro un issue, yo quiero ver este historial, pero en ese historial ese historial lo puedo, como digo, esquematizar también, ¿no? Cada vez que entro, por ejemplo, a cierto proyecto en tal caso, oye, yo quiero que tenga diferente tipo de esquema de actividad, pero acá yo no quiero ver toda la historia, por ejemplo, quién, cuándo lo creó, a qué hora, para quién está asignado, quién está reportado, ¿no? No, yo solo quiero ver nada más a qué hora quién y a qué hora sí es su última fecha de actualización, pues, tres cositas nada más. Porque en este caso, por defecto, si entramos vemos que hay varias cosas, ¿no? Pero para el esquema de actividades es qué actividades ha habido en este registro. ¿No? Entonces, en este caso, como digo, puede haber un esquema de cuatro componentes, por ejemplo, ¿no? A qué hora se creó, a qué hora se actualizó, no sé, quién lo reportó y a quién está asignado. ¿No? Es una vista, básicamente, de la historia, ¿no? De que
de qué es lo que se ve a último sobre ese registro, ¿no? Entonces, como estábamos viendo hasta ahora, ¿ya? Un proyecto es básicamente un contenedor de issues y esquemas, ¿no? Esos esquemas, ¿no?, se pueden asignar a varios proyectos, ¿ya? En este caso, estos esquemas se quedan en el sistema ya por defecto y eso lo podemos asignar a otros proyectos, ¿no? Entonces, en este caso conmigo, cada área puede proponer sus esquemas de trabajo y estar colocándolos a sus proyectos, ¿no?, de tal manera que se puedan comunicar mejor en tal caso. O sea, la idea es que se puedan comunicar más rápido y puedan hacer mejor sus presentaciones a nivel de tema de presentaciones a área de gestión en tal caso, ¿no? Y gestión ya con eso, con ese material, como ya está más especializado porque la estructura está bajo las necesidades de cada área, ya puede hacer tal vez un mejor explicación en tal caso al cliente, ¿no?, o una mejor perspectiva, ¿no? Porque claro, no es lo mismo que trabaja con un estándar así para todos, porque hay diferentes necesidades para cada uno. Este es a nivel de área, ¿no? Y entonces se presenta mejor la información en todo caso, ¿no? Esto como digo, estructura principal, configuraciones adicionales, y estos componentes son reutilizables en los proyectos, ¿no? Bueno, hasta ahí vendría a ser la primera parte, y la segunda parte, bueno, lo paso a otro video. Muchísimas gracias. Cualquier consulta, presto para escuchar.